León XIV aprueba el milagro del empresario argentino Enrique Shaw, que será beatificado próximamente. Un párroco que lo conoció destaca sus virtudes como líder empresarial y padre de familia, mientras su hija recuerda que la santidad es posible para todos. El Papa nombra un nuevo arzobispo en Nueva York que habla español, vivió en México y El Salvador y apuesta por estar cerca de la comunidad migrante. El presidente Donald Trump presenta un balance de su gobierno en un mensaje a la nación, aunque expertos señalan imprecisiones y exageraciones en sus afirmaciones. Una parroquia en Colombia presenta un original nacimiento elaborado en hielo. En el aniversario del nacimiento del Papa Francisco, WTN estrena el documental de Bergoglio a Francisco, la historia de un papa. Visito familia. ¿Cómo es la vida aquí en esta villa? Hola amigos, bienvenidos a WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Natalie no estará el día de hoy. Empezamos las noticias desde Argentina, que tendrá un nuevo beato, el empresario Enrique Shaw. Este jueves el Papa León promulgó el decreto correspondiente. Nuestro corresponsal Matías Boca está en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Buenos Aires, donde el próximo beato solía acudir con su familia. Tiene importantes reacciones. Veamos. EWTN Noticias está con Sara Crito de Shaw, precisamente la hija del flamante beato. Un nuevo beato en la República Argentina. Me imagino su corazón, Sara. Sí, una bendición inmerecida. También una responsabilidad apostólica, se puede decir, porque a la gente que me pregunta, yo sé que mi rol tiene que ser inspirarlos a que ellos también sean, todos podemos ser santos, y que para eso se hacen las causas, para inspirar el deseo de santidad. Y es muy lindo y bueno, pero yo sé que es una bendición inmerecida, sí. Sara, y hoy, en este momento, ante esta noticia, ¿no? ¿Qué le dice su corazón? Es increíble, pero una serenidad muy... Serenidad. Sí, sí. Es algo que yo, desde que murió papá hace tantos años, yo sabía que mi papá era un santo y que estaría en el cielo, como mucha gente. Lo que pasa es que los papeles no se pueden hacer a todos. Claro. La iglesia selecciona a algunas personas, pero sí, yo estaba absolutamente convencida que mi papá era un santo de altar, y así se lo había dicho. Claro. ¿Y qué nos quiere decir, Sara, la figura de Enrique hoy en este día? Y él realmente vivía intensamente cada minuto, cada hora y todo cerca de Dios. Decía muchas ejaculatorias, que sea lo que Dios quiera, gracias Dios mío. Y yo como hija me daba cuenta que él estaba en la presencia de Dios constantemente, porque uno a veces está como aturdido con esto, con lo otro, uno se pone como distante de la vida espiritual, pero no somos perritos, somos cuerpo, que Dios nos regaló un cuerpo, pero también tenemos esto y hay que esforzarse para que esto también funcione y seamos así. Gracias, Sara, y felicitaciones y bendiciones. Bueno, y felicitaciones a ustedes por el trabajo que hacen. Sarita es la nieta de Enrique. ¡Qué noticia! La verdad, una bendición enorme, una alegría. Tenemos, gracias a Dios, el Día de la Virgen de la Esperanza se dictó esta autorización al decreto de beatificación, ¿no? Sarita, ¿y qué dice el corazón? La verdad que explota de alegría. Digo, es una cosa de la Virgen esto, porque Enrique la consideraba su socia, su consultora permanente, decía que la consultemos permanentemente, que contemos con la inteligencia de ella. Y justo el Día de la Virgen de la Esperanza, en el año del Jubileo de la Esperanza, da muchísima esperanza y alegría. Esta noticia todavía no lo puedo creer. Claro, me imagino, emoción. ¿Qué nos quiere decir la figura de Enrique Shaw en estos tiempos, Sarita? Y que se puede ser un padre de familia y un empresario santo. Que él se propuso ser santo, empezar ya desde muy joven, puso los medios concretos, unió su deseo, su propósito a la acción, con medios eficaces. Él priorizó los sacramentos, por eso venía a misa todos los días en esta Basílica del Pilar. También el rosario, decía que por eso le habían recomendado tantos papas, lo rezaba en familia, decía que era la costumbre de más valor que le iba a dejar a sus hijos. Leía el Evangelio, lo comparaba con otros, si no entendía algo, evacuaba la duda con otros libros. Gran vida espiritual, sí. Gran vida espiritual.
La verdad que se puede, ¿no? En el trabajo, en ese mundo lleno de problemas, él, como decía el otro día, la gente del Rigoló logró hacer una comunidad de vida, que cada uno tenga su dignidad, una empresa inclusiva, donde él escuchaba a todos y recordaba los nombres de los más de 3.500 trabajadores, les preguntaba por sus cosas y trataba de ayudarlos a ascender, ¿no? Los servía y ellos lo notaban y por eso prestaban un mejor servicio. Gracias, Sarita. Muchas gracias a vos, Matías. Un gusto, un lujo y recemos para que sea cuando Dios quiera esta beatificación. Padre Gastón Lorenzo, ¿quién fue Enrique Sho? La gente quiere conocer la figura de Enrique. ¿Quién fue? Enrique Sho fue un laico comprometido con la Iglesia, que participaba diariamente de la Santa Misa aquí en la iglesia, en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, padre de familia, con muchos hijos, que al finalizar la misa rezaba en el altar de la Virgen de Luján junto con toda su familia la salve, por eso sus restos descansan hoy a los pies de ese altar. Y un laico que con apenas 41 años, muy joven, partió a la casa del Padre, tuvo una vida muy fecunda. Fundador de ACDE, la Asociación Cristiana de Empresarios, trabajó en la Universidad Católica Argentina, en la Acción Católica Argentina, tuvo su paso por las Fuerzas Armadas también. Un hombre de una vida muy fecunda que lo podríamos definir como un empresario de Dios con sangre trabajadora. Y esto lo decimos porque él ya internado, donde necesitaba transfusión de sangre, todos los trabajadores de su empresa hacían cola y cola para donarle sangre a él. Así que él se fue al cielo con la sangre de todos esos hombres que trabajaron en su empresa. A partir de ahora, esperar fecha de ceremonia, que podemos confirmar será en Buenos Aires. No hay fecha. Ciertamente, la causa de Enrique se inició aquí, es un beato de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y no tenemos fecha, pero salvo alguna otra situación, lo más probable es que sea aquí en Buenos Aires. ¿Qué nos quiere decir la figura de Enrique hoy en este día tan especial? Que la santidad es posible para todos. Creo que es un llamado a tomarnos en serio la santidad. Verlo a él en las fotos, en las imágenes de traje, nos habla de un hombre cercano de nuestro tiempo, y eso es un llamado a todos los bautizados. Estamos llamados a ser santos y es un camino para todos, no solo para unos privilegiados. La santidad es un camino para todos, decía la Madre Teresa de Calcuta. Y creo que al mundo Enrique nos habla de la unidad, porque Enrique fue signo de unidad en lo social. No solo aplicó los principios de la doctrina social de la Iglesia, sino también él, su persona, era un signo de su presencia, donde podía hablar el empresario con el trabajador, un signo de unidad y de reconciliación en un mundo donde justamente el Papa León nos está hablando de que hay que trabajar por la paz, por la unidad. Bueno, la paz se construye en el metro cuadrado. Creo que Enrique es un mensaje para trabajar por la unidad en donde nosotros desarrollemos nuestra vida. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Y en Estados Unidos, el Papa León XIV nombró a un nuevo arzobispo para la Arquidiócesis de Nueva York, la segunda más grande por población del país. Se trata de Monseñor Ronald Hicks, actual obispo de Joliet, en Illinois, conocido por su postura pro-migrante. Diversos analistas consideran este como el nombramiento episcopal estadounidense más trascendental del pontificado de León XIV hasta la fecha. Monseñor Hicks comparte similitudes con el Papa León. Ambos son nacidos en Chicago. Hicks, de 58 años, sucederá en el cargo al cardenal Timothy Dolan, titular de Nueva York desde 2009. El nuevo arzobispo de Nueva York habla con fluidez el español. Escuchemos por qué. Desde el primer día tomé medidas inmediatas para detener la invasión de nuestra frontera sur. Durante los últimos 7 meses no se ha permitido la entrada de ningún inmigrante ilegal a nuestro país, una hazaña que todos consideraban absolutamente imposible. He resuelto 8 guerras en 10 meses, he destruido la amenaza nuclear de Irán y he puesto fin a la guerra en Gaza, trayendo por primera vez en 3000 años la paz a Oriente Medio y asegurando la liberación de los rehenes, tanto vivos como muertos. Ya he conseguido una inversión récord de $18 billones en Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante décadas otros países han utilizado con éxito en nuestra contra, pero ya no.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje a la nación este miércoles hablando de sus logros hasta este momento de su gestión. Escuchemos una parte de su discurso. También quiero que ustedes sepan que tienen un obispo que no solo habla español, sino también tengo un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana. Yo pasé un año trabajando y viviendo como un voluntario en México. Pasé 5 años trabajando en Centroamérica, viviendo en el país de El Salvador. Y también yo tengo 2 sobrinos de Colombia, tengo compadres puertorriqueños y tengo muchos amigos que vienen de la República Dominicana. Yo quiero caminar con todos ustedes así, juntos como hermanos y hermanas. Tras el mensaje de la nación del presidente Trump, especialistas consultados por diferentes medios de comunicación comentaron imprecisiones del discurso. Por ejemplo, señalaron que Trump dijo que 25 millones de inmigrantes entraron en Estados Unidos durante el gobierno de Biden. Los expertos explicaron que no serían más de 11 millones. Por otro lado, aunque el presidente estadounidense aseguró que la inflación se ha detenido, especialistas consultados por CNN señalan que la cifra es la misma de cuando Trump asumió el cargo en enero. Trump también dijo que los precios generales han caído desde que regresó al cargo, pero los precios promedio fueron un 1,7% más altos en septiembre que en enero, según las cifras recientes del índice de precios al consumidor federal. Miramos hacia Colombia. Una parroquia presenta el primer pesebre en hielo y de tamaño real. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. En la parroquia San Cayetano, al sur de Bogotá, está el Milagro en hielo, el primer pesebre en el país con figuras de tamaño real talladas en hielo. Se lo pedimos a la Virgen y un día llegó Hielo Iglú y con todas las otras empresas que nos han apoyado y dijimos pues se propuso que había una apuesta con el hielo. Hielo Iglú pues es una empresa colombiana que se dedica a hacer hielo y nos puso todo en bandeja de plata y querían donar toda la obra para la iglesia. El lugar, en la diócesis de Fontibón, invita a los visitantes a reencontrarse con el sentido profundo del nacimiento de Jesús en un recorrido que combina fe, arte, naturaleza y comunidad. Esta obra es el punto culminante de Villa Cielo, el jardín que rodea el templo, cultivado y adecuado por la comunidad parroquial con el apoyo de empresas privadas. El recorrido inicia con la entrega de un listón blanco, signo de los nudos del alma, para colocarlos en las manos de la Virgen desatadora de nudos. Vienen a visitar el cuadro y a pedir favores y a dar gracias también aquí en el jardín que se ha ido transformando poco a poco. A lo largo del camino, los visitantes se encuentran con las imágenes de San José, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, la Virgen de Fátima y San Cayetano. Cerca de 80 voluntarios y servidores de la comunidad se turnan para guiar a los visitantes. Ya hay una dinámica, hay como unas actividades, hay formas ya de orarle a todos, a Dios, a los santos, pero de diferente manera, no solo sentado, solo pidiéndole peticiones, oraciones. Junto a la última imagen, la de San Cayetano, los visitantes pueden colgar cintas de colores que representan acciones de gracias y testimonios de milagros ya cumplidos. El recorrido concluye en un contenedor especialmente acondicionado a menos 12 grados centígrados, donde se contempla el misterio de Belén tallado en hielo translúcido, una metáfora de la pureza, la luz y la esperanza que trae la Navidad. Estamos hablando de 15 a 20 toneladas de hielo, con una técnica muy particular, diferente al hielo convencional, que es bloques totalmente translúcidos, donde la congelación es por capas y es de forma muy lenta. Esto con el fin
de que nuestro escultor lo llamo un maestro, ya que coge los bloques totalmente translúcidos y los vuelve magia, los vuelve escultura, los vuelve obra de arte. Y encontré en internet pues la actividad y me gustó porque pues es lo novedoso del pesebre, ¿no? Pues encontrar un pesebre en hielo, pero no, oh sorpresa que encuentro ese camino de espiritual tan bonito y que la Virgen de Satanudos, pues, yo le oro y ella me ha hecho muchos milagros, no pensé que me la fuera a encontrar de frente. Villacielo y el Milagro en Hielo han transformado la parroquia San Cayetano, que hace apenas unos meses lucía deteriorada y sus feligreses desanimados. Para el párroco, este también es un nudo desatado por la Virgen. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, conmemorando el natalicio del Papa Francisco, EWTN presenta De Bergoglio a Francisco, la historia de un papa, un recorrido por la vida y el legado del pontífice. Además, cada uno tiene su forma de ver la vida. Una campaña publicista en España pone a Jesús en el centro de la Navidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. De Bergoglio a Francisco, la historia de un papa, es el documental estrenado por EWTN el día de ayer, aniversario de su cumpleaños. Para saber más al respecto, estamos con la realizadora, Paola Flynn, que nos habla desde Roma. Paola, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Eddie. Pues Paola, ¿cómo fue esta experiencia de reportar sobre la vida y juventud del Papa en Argentina, su tierra natal? Eddie, realmente ha sido una experiencia maravillosa porque tuvimos la oportunidad con todo el equipo, porque este documental es el trabajo de muchísimas personas a nivel local en Argentina y así como productores en Roma, editores en Roma y en distintas partes del mundo. Fue realmente una experiencia de conocer las personas, los lugares, las caras que estuvieron tan cerca de quien llegaría a convertirse el Papa, el líder de todos los católicos del mundo. Es muy interesante. Pudimos hablar, pues, por ejemplo, con amigos de infancia. Ya más adelante entraré en detalle, ¿no?, con qué personas en particular, que nos narraron estos rasgos de su carácter que hemos visto desarrollarse, que hemos visto pues salir a luz a través de su papado, estas frases que él decía a los jóvenes en Argentina, que fueron las mismas frases que él repitió en las Jornadas Mundiales de la Juventud que él pudo llevar a cabo. Podríamos escuchar esta visión de la Iglesia que él empezó a formar desde Argentina. Nos decía su confesor, el cardenal Luis Dri, ya fallecido, que de hecho falleció recientemente después de esta entrevista, nos contaba cómo el Papa tenía esta visión, el Papa Francisco, de una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Una iglesia en salida, lo que tanto hemos escuchado, la iglesia que va hacia las periferias, no una iglesia que hable de los pobres, sino una iglesia que vive en esa realidad, ¿no? Que es algo que vimos en el papado de Francisco, Eddie. ¿A quiénes más has entrevistado en este documental? Mira, tuvimos preciosísimas entrevistas, entrevistas como por ejemplo de Sergio Rubín, quien fue su biógrafo autorizado. Pues él nos habló un poco del papel que tuvo pues cuando fue arzobispo de Buenos Aires, cuando pues pronunciaba el Te Deum, este discurso público, esta homilía pública en la que muchísimas veces tocaba algunos temas políticos que se entrelazaban con la vida de la iglesia, ya sea denunciar ciertas injusticias que él consideraba importantes a mencionar. Entonces tenía este papel muy influyente en la sociedad argentina. También pudimos entrevistar a Guillermo Marcó, otro de los muchos entrevistados, que fue uno de sus portavoces durante este arzobispado. Pues Guillermo nos contaba un poco, el padre Marcó nos contaba cómo quizás al inicio tenía esta, pues no le gustaba mucho aparecer en cámaras, quería tener un portavoz, pero poco a poco fue aprendiendo cómo lidiar con los medios, algo que vimos en su pontificado. Vimos una fuerte y estrecha relación con los medios de comunicación aquí en Roma, ¿no? También pues pudimos hablar, tuvimos la suerte de poder
poder ir a las vías miseria, en las que el mismo Bergoglio pues caminaba por esas calles, se acercaba a los vecinos, se quería aterrizar en la realidad de las personas con mayor necesidad en estas zonas de la periferia de Argentina. Hablamos con el padre Toto, que era el párroco de la parroquia a la que él siempre visitaba. Hablamos con Norma, una de las vecinas que le ayudaba en las distintas celebraciones. Bueno, pudimos hablar con las madres carmelitas. Esta es otra de las historias que pudimos encontrar en el barrio de Constitución, que es un barrio un poco problemático, en el que hay incluso tráfico de personas. Entonces, son las realidades que Bergoglio veía, ¿no? Y cuando hablamos con las hermanas carmelitas nos contaban con tanta alegría el hecho de que el mismo Bergoglio encontrara esa paz, el cardenal encontrara esa paz en visitarlas a ellas y celebrar pues su aniversario de sacerdocio, momentos importantes, hitos importantes para él junto a las hermanas en este verdadero espíritu de hermandad. ¿Y qué podría decir que has aprendido sobre la figura del Papa haciendo este documental? Tantas cosas. He aprendido que fue muy humano como nosotros, ¿no? Que creció en no solo virtudes, sino creció en esta habilidad para comunicarse con los medios, en este afán del diálogo interreligioso, que es algo que también nace desde Argentina. He aprendido realmente a leer, a que estas sean claves para ayudarnos a leer su pontificado, para entender por qué su primer viaje papal fue a Lampedusa, por qué siempre este afán de ir a las periferias. Una de las preguntas que hicimos muchísimo fue ¿por qué nunca fue a Argentina? ¿No? Y muchas de las respuestas fueron, esta es la pregunta del millón. Y otras de las respuestas fueron ¿por qué él había pasado 70 años de su vida en Argentina y tenía que visitar otros países que lo necesitaran? Y claro, lo vimos en Mongolia, donde los católicos son muy pocos, 1.000 personas, 1.200 personas. Entonces aprendimos de todos esos detalles interesantes sobre su vida que nos ayudan a entender mejor su huella en el papado. Así es, Paola. Y dinos, ¿dónde se puede ver este documental? Pueden encontrarlo no solo en YouTube de EWTN en español, también está la versión en inglés por el presentador Colin Flynn, y pueden encontrarlo también en nuestro, bueno, ayer lo enviamos a nuestro canal de televisión, así que los animamos a visitarlo. Muchas maneras de poder ver este documental de Bergoglio a Francisco, la historia de un papa. Gracias, Paola, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Eddie. Nos despedimos viendo una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas en España que pone a Jesús en el centro de estas fechas navideñas. Hasta mañana. Cada uno tiene su forma de ver la vida. Yo digo que soy creyente. Tú que eres ateo, que no crees. Yo creo que el universo fue creado por Dios. Tú crees que apareció ¡pum!, de la nada. ¿Por azar? O lo que es lo mismo, por arte de magia. Yo rezo a Dios y agradezco cada año. Tú pides un deseo. Pero, ¿te has preguntado a quién? Yo confío en que la providencia proveerá, aunque cuenta con mi trabajo para ello. Tú basas tu seguridad en tener dinero y solamente lo sueltas para pedir un deseo. Pero estamos en las mismas. ¿Pedir un deseo? ¿A quién? Yo sé que una estrella señaló el mayor cambio de la historia. Tú, cuando ves una, tienes que darte prisa para pedir un deseo. Pero de nuevo, ¿a quién se lo pides? Yo, cuando tengo un familiar enfermo, o cuando la situación económica en mi familia va mal, o las cosas se tuercen mucho, aunque acepto lo que Dios quiera, pido que nos conceda el milagro. ¿Tú? Sí. Tú también esperas y necesitas un milagro. También lo esperas cuando un hijo va con malas compañías y crees que no hace caso a nadie. O cuando recibes una mala noticia de un sitio donde conoces a alguien. O cuando ves tu matrimonio en peligro. Como ves, en algunas cosas sí nos parecemos. Aunque disimules, tú también deseas, quieres, necesitas milagros que te salven. ¿Por qué no abres la puerta que los hace?